Estamos a punto de entrar en uno de los barrios más peligrosos y pobres de Japón, el cual se encuentra en una ciudad que también es reconocida por ser la más pobre y peligrosa de Japón, llamada Osaka. Ese barrio es entrando por aquí. Quiero que le echen cuidado a cómo lucen sus alrededores, al tipo de gente que va a estar caminando al lado mío. Pónganle mucho cuidado a todos los detalles de este video, para que se llene una buena idea de lo que es caminar en el que se supone que es el sitio más peligroso y pobre de este país. Es entrando por aquí el barrio, ando yo solo con mi camarita. Bienvenidos. El barrio de Nishinari queda entrando por ahí donde va el señor. Esta es una de las múltiples entradas. Vamos a entrar en este momento a investigar mientras conocemos la historia de por qué existen este tipo de lugares en este país. Y sí, es que la verdad, pues este barrio a simple vista ya se siente un poquito más descuidado de todo el resto de cosas maravillosas que hemos conocido en este país. Se siente pues un poquito más sucio, un poquito más abandonado, y la gente que camina alrededor se siente que pues tienen algún tipo de dificultad en sus vidas. Así, a simple vista, uno ya sabe que está caminando en un lugar diferente al resto de cosas turísticas que la gente viene a conocer de este país. Vamos a estar recorriendo este barrio, contando su historia, por qué existen estos lugares, y después vamos a comparar el nivel de pobreza aquí en Japón con el de América Latina. Vamos a comparar este tipo de lugares para que ustedes desde allá me digan si se parecen a los barrios peligrosos y pobres de sus ciudades. Hacia allá hay un punto estratégico y muy interesante. Y es que esta ciudad Osaka se ha ganado la fama de ser la más pobre y la más peligrosa, porque sí, aquí están los indicativos de violencia más altos de todo el país. La tasa de crimen más alta de todo el país está en Osaka. Y esa tasa de crimen se divide en varios barrios. Cada año hay un barrio que le gana al otro. Ahora yo soy el más peligroso y así sucesivamente. Aquí entre estos corredores se esconde sin duda alguna esa cara de Japón que no quieren que veamos. Esa cara de Japón que no está en el folleto del viaje turístico. Y aquí en mis alrededores estamos pues a punto de entrar a una calle que tiene altos índices de indigencia. Uno de los factores principales que hace que esta ciudad sea reconocida por lo que les digo es su alto número de indigentes que hay en la calle, de habitantes de calle, de personas que por alguna u otra razón han perdido su hogar. Este es el lugar que les digo, estamos literal dentro de él. Es un parque llamado el Parque de Sankaku, creo que se pronuncia así. Todo esto que está alrededor y esos gritos que escuchan son de personas que viven en este parque. Este es un área designada para los habitantes de la calle de Osaka, para que ellos no estén por ahí merodeando en cualquier rincón de las calles de la ciudad. Lo que hace el gobierno es dar este tipo de parques para ellos. Les tienen un baño, el cual pueden utilizar para hacer sus necesidades y que no las tengan que hacer en la calle. Y es un lugar donde ellos pueden armar su cambuche, como este que tenemos aquí justo enfrente. Ahí hay familias de personas que están viviendo ahí. Con cartón, con palos y con algún tipo de material hacen un techo y ahí viven. Y el resto pues todos aquí alrededor en la calle como lo vemos. Es un parque muy grande y tal vez con la cámara no se hace justicia, pero todas las personas que vemos que están alrededor de alguna forma son personas que viven en la calle. Y esto es algo muy japonés que he visto en este recorrido, y es que tienen bastante sectorizado el problema. No solo es aquí en Osaka, en Tokio también. Determinan un sitio y un espacio específico para meter ahí y concentrar un problema en un solo lugar. Les dan algunos beneficios y algunas ayudas, pero la idea es que pues estén todos en el mismo sitio, tal vez más fácil de controlar también. Obviamente estos lugares pues están en un nivel de abandono diferente. Todas las calles de Japón son supremamente limpias, pero pues aquí no. Aquí vamos a ver de todo. Tenemos pues personas así como el señor durmiendo en el banquillo, tenemos callejones bien oscuros y llenos de mugre, tenemos allá también personas que pasan el día esperando a ver qué ocurre, sentados todos en sus banquillos, y pues aquí estos pequeños cambuches donde hay personas que tal vez cocinen, vivan ahí, pasen sus días, pasen sus vidas. Pasó, Michi, wow, qué ojazos los que tiene este gato, uno verde y el otro amarillo. Michi, qué linda criatura, Dios mío. Wow, miren esos ojos, qué belleza de animal. Algo bastante peculiar son estas máquinas que venden alrededor del parque, ¿no? El parque está aquí justo y enfrente están todas estas máquinas que venden cigarrillos. Es la primera vez que veo máquinas de cigarrillos. Realmente no sé qué tan populares sean en Japón. Siempre es como de bebidas. Es poco común encontrar de cigarros, pero me imagino que están bien posicionadas, ¿no? Están como en el punto que es donde está la mayoría de su clientela. Aunque fumar no es de habitantes de calle solamente, ¿no? Obviamente. En los habitantes de calle se ve mucho el fumar, así que pusieron las máquinas
donde es. Y es que Osaka no siempre fue así. Osaka tuvo un auge económico brutal, fue una ciudad que empezó a desarrollarse, industrializarse, y eso se ve mucho en los edificios tan modernos que hay alrededor. Esta es la segunda ciudad más poblada después de Tokio. Es una ciudad importante. Decir que es la ciudad más pobre y peligrosa de Japón tal vez es un poco injusto. Lo que sí podemos decir es que aquí se ve mucha pobreza, lo cual no hace a Osaka ni inseguro ni pobre, a pesar de que aquí es donde más se concentran esos temas. Tiene una gran diferencia. También es un lugar donde vienen muchas ayudas, no solo del gobierno, sino de personas que tienen la iniciativa, como este peluquero callejero, el cual simplemente pone su silla y con sus herramientas de trabajo le ofrece un corte de cabello a las personas que viven aquí en estas calles. Osaka fue una ciudad muy próspera y todavía lo sigue siendo, pero pues es una ciudad que es más económica que Tokio. Ofrecía muchos empleos, ofrecía muchas oportunidades y era atractiva para las personas que querían venir en busca de un trabajo estable, en busca de oportunidades financieras, económicas, profesionales. Y miren lo que tengo aquí atrás. Simplemente estoy pasando rápido con la cámara. Son pues muchas personas que se reúnen aquí a pasar el día, a pasar la noche, a beber alcohol y pues a pasar el rato entre ellos. Ahí está, ese pedazo está bien lleno y congestionado de personas que viven ahí en esa esquina precisa. Todos vecinos del mismo parque. Pero ¿qué pasa? Que esta ciudad también tuvo un descenso económico y con él muchas personas perdieron sus trabajos. Osaka se caracteriza por ser la ciudad de Japón con más trabajos informales de todo el país, más trabajos de temporada y un lugar donde a la gente al final le tocó rebuscársela para sobrevivir, reciclando. Ahí tenemos a un señor que está reciclando lo que ve en la calle en su bicicleta, así como en cualquier país del tercer mundo que vemos esto a menudo. Aquí en Japón también se ve, de pronto no en tanta cantidad, pero también se ve. Y por eso es que les digo, es un problema de pobreza que está en una ciudad que no necesariamente es la más pobre, pero que se ha ganado ese título por esta situación que estamos viendo acá, porque Osaka es todo menos pobre, solo que en ella se ve mucha pobreza. Es un poco complicado de entender, pero póngale cuidado que hay una diferencia. Otra de las características que hace que esta ciudad se gane ese título es que esta es la ciudad en Japón donde hay la brecha más grande económica entre pobres y ricos, los más ricos y los más pobres, ese hueco en la mitad, dándole una vez más el sentido a lo que les estoy diciendo, que es una ciudad rica dentro de un país rico, pero que se gana ese título de pobreza por esa y muchas razones más. Esta es la entrada del baño, vamos a verlo por dentro qué tal está. Este es el baño de los hombres y pues es un baño que está diseñado para la gente que vive aquí en la calle. Ahí tiene su orinal, también tiene pues para el número 2, tiene su agua, tiene acceso, tiene todos estos orinales. Aquí al lado del baño pues están estos chicos, señores, señoras, jóvenes de todas las edades bebiendo alcohol, ¿no? Son las 3 de la tarde, pero yo supongo que no hay horario para esa actividad. No solo tienen baño, también tienen un televisor aquí con una programación y con una música pues que si usted es japonés seguramente entenderá, ¿no? Tienen de alguna forma algo de entretenimiento, ¿no? Pues si esto se le puede considerar entretenimiento de alguna forma, ¿no? Ahí están pasando algunas series de anime en este momento. Curioso, ¿no? No puede haber algo más japonés que esto en este instante. Supongo que esto es también para pasar noticias y mantener a la gente que está aquí informada de algo. En el caso de alguna situación social por ahí, en el caso de cualquier eventualidad, que ellos también tengan una oreja ahí y estén informados de lo que pasa. Oiga, estoy solo aquí, no hablo japonés, con una cámara en la mano y no me siento para nada inseguro, es rarísimo. Pero entonces cuando usted esté en las calles de su barrio, de su ciudad, y vea a una persona que vive en la calle, antes de levantar su dedo para señalar, juzgar o discriminar, usted tiene que entender que la gente que vive en la calle, vive en ella por varias razones. Y aquí les van algunas de ellas. La primera y la más evidente es la pobreza y la falta de vivienda. Pero la falta de una vivienda que sea asequible, que sea fácil de pagar. Por eso es que en ciudades como Vancouver, Canadá, y en algunas ciudades grandes de California, como en San Francisco y Los Ángeles, se ve tanto habitante de calle. Porque es que las viviendas allá son impagables. Y si usted no tiene un trabajo estable, un trabajo fijo, un buen salario, le queda cada vez más difícil pagar dicha vivienda. Aquí la situación es algo parecido si hablamos de los salarios y los trabajos estables de Osaka. Y si la vivienda está tan costosa y usted tiene un salario que no le alcanza, salarios bajos que no sean atractivos, la cosa se pone peluda. Pero ese no es el único factor. También están los problemas de salud mental. Pero ojo aquí, que una persona que tenga problemas de salud mental no quiere decir que una persona que se la pasa alucinando o una persona con esquizofrenia, eso puede estar mucho más cerca de nuestra realidad de lo que ustedes creen. Los problemas de salud mental también pueden ser la ansiedad o la depresión. Problemas que pueden influenciar en su ritmo laboral, en sus ganas de seguir viviendo, en sus ganas de seguir trabajando, en sacar la fuerza día a día para seguir dándole a esta maquinaria de esta sociedad que nos hemos inventado, que muchas veces para muchas personas no tiene sentido desde el momento en que nos levantamos de la cama. Y eso afecta a mantener relaciones estables, empleos estables, lo cual es una fórmula para terminar viviendo en un parque como estos. Otro problema, evidentemente, son las adicciones al alcohol y las drogas, o algún evento traumático
traumático. Eso puede ser desde el accidente, que usted iba en su carro con toda su familia y el único que sobrevivió fue usted. Fue algo tan traumático que usted ya no le ve el sentido a nada, pierde su trabajo, pierde todo y termina aquí. Si usted le pregunta a un habitante de calle por qué vive en la calle, la respuesta siempre va a variar y siempre será distinta, porque cada persona tiene su propio equipaje. Y muchos de ellos aquí en Japón, en Colombia, en México, en Argentina, en el lugar que sea del mundo, si usted les pregunta, probablemente les van a contar su historia y les van a decir: yo soy abogado, tenía el mejor trabajo del mundo, pero me dejó mi mujer, se llevó mis hijos y eso me llevó a una gran depresión, me llevó a tener problemas de alcohol y pues me llevó a la calle. También está el abandono familiar o la violencia doméstica. La mujer que no se aguantaba más el maltrato del señor que llegaba siempre borracho a darle en la mula. Los niños que no se aguantaban más los regaños del padre, de la madre, y en búsqueda de libertad y sentirse mejor, se sienten mucho más cómodos viviendo aquí que en su propia casa. Y esos son simplemente algunos ejemplos de los miles que hay para que una persona termine en situación de calle. Así que la próxima vez que usted vea a una persona que vive en las calles, tenga en cuenta que esa persona probablemente tenía hasta un mejor trabajo que el suyo, solo que tiene una historia diferente. Y entender eso nos puede ayudar a tener un poco más de empatía con ellos. Porque si algo yo he entendido en esta vida y haciendo este video que les estoy haciendo aquí, es que vivir en la calle es algo que nos puede pasar a todos. Ninguno de nosotros está a salvo de que en algún momento de su vida esto le pueda suceder. También está el caso de muchas personas que simplemente dicen: me mamé del sistema. Esto de tener que trabajar todo el día para tener por fin plática para el bus que me lleva al trabajo, y si no voy al trabajo no tengo para el bus que me lleva al trabajo, y ese círculo vicioso de tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para nada, que pues en esta sociedad que tenemos a ese tipo de personas les queda un poco más complicado. Y aquí justo a un par de cuadras nada más tenemos el barrio rojo de Osaka, uno de los más importantes de Japón. El barrio rojo es, haga de cuenta, como las luces rojas de allá en Ámsterdam, pero a la japonesa. Algo bastante peculiar que no les puedo mostrar aquí por la cámara, porque entrar allá con una cámara ahí sí que sería imposible, no me dejan. Pero en el internet hay muchas fotografías de cómo luce el lugar y de cómo funciona el lugar, porque ese tipo de trabajo aquí en Japón es ilegal, pero echa la ley, echa la trampa, porque en este tipo de establecimientos usted paga para tomar té y paga por el tiempo de duración que usted va a estar tomándose ese té. Ahora, que si usted se enamoró de la mesera y la mesera se enamoró de usted, eso ya es problema suyo, porque la ley japonesa no prohíbe el amor y se ve en todas partes en este país, solo que se han diseñado una serie de curvas y estrategias para saltar la ley. Y es increíble que solo con ese discurso, solo con ese argumento, ni la policía, ni la ley, ni nadie aquí en Japón puede hacer algo para impedir. Vamos a tomarnos pues la botella de agua más barata que me haya yo tomado en este país. 40 centavos de dólar, no sé, una cosa así. Está a mitad de precio y sabe igual. Esto que está aquí está bastante curioso. Cruces del cristianismo. Y miren esto, aquí está Jesús por primera vez en vivo y en directo hablando en japonés. El hombre hablaba todos los idiomas. Un televisor aquí también. Me parece curioso que haya televisores en la calle como anunciando vainas. Y esta es la entrada a la iglesia. Es un templo cristiano o católico y ahí hay un par de señores. Vamos a tratar de entrar a ver qué tal. Lo que sí es seguro es que este no es un templo ni sintoísta, ni budista, ni nada de eso. Es cristiano o católico, una de las dos. Aquí tiene toda la simbología que nos describe el tipo de religión que se practica aquí adentro, ¿no? Pero como se dieron cuenta, es un templo que está bastante pobre, está hecho con palitos, con piedritas, pues está que se cae el mínimo temblor y esa vaina se viene para abajo. Lo cual es muy raro, ¿no? Porque siendo la religión católica una de las que más tiene presupuesto en el planeta, si ya saben, pues es curioso encontrar un templo de dicha religión en ese estado, ¿no? Y lo que también me llama la atención es de saber qué porcentaje de la población aquí es cristiana o católica. No fregues, que esto lo sirven en un plato y se lo comen. Uy, no, yo creo que hay cosas que yo estoy dispuesto a probar, otras que tal vez tú no podría. No, y saber que están ahí nadando. No, yo, hasta luego señor, gracias, yo paso. Pero la ciudad de Osaka también es reconocida por muchísimas otras razones. Aquí en esta ciudad se hace una oferta de entretenimiento bastante similar a la de Tokio. Es como un Tokio pero a escala. Porque aquí usted encuentra todo lo bueno, todo lo raro y todo lo malo de Japón en un solo lugar. O como el Castillo Imperial de Osaka, el cual está estampado en esta alcantarilla. Desde aquí se ve ya bastante bien. A diferencia de la ciudad de Kioto,
que es un lugar mucho más histórico, de templos, mucho más tranquilo, relajado. Aquí la juventud viene a comer y a enloquecerse. La fiesta, los bares, los restaurantes y la gastronomía son algunos de los factores que hacen que esta ciudad sea llamativa para muchas personas. Digamos que usted no viene tanto aquí a conocer la historia de Japón. Usted viene aquí a conocer todas las otras cosas que tiene el país por ofrecer. Además que esta también es conocida por ser la ciudad diferente de los japoneses. No tanto la ciudad, sino la gente que aquí habita. Haga de cuenta que esta es como la ciudad latina del Japón. La gente es un poco más bulliciosa, es un poco más alegre, es un poco más extrovertida. Usted tiene ese cliché de que Japón es organizado, de que el Japón son personas respetuosas, calladitas, tranquilas. Aquí en Osaka se rompe ese cliché completamente. Es una ciudad que sufre de ira al volante, que no le tiembla la voz para mandarle un madrazo. La ciudad romántica, la ciudad de la gente con pasión en la sangre. Esa es la ciudad de Osaka. Y sí, hay muchos restaurantes, mucho comercio, muchos negocios. También hay mucha mafia. Aquí estamos en la región de Kensai. Aquí hay mucha presencia de la mafia japonesa, controlando los negocios, pidiendo la cuota, controlando los negocios ilegales. Y por eso y mucho más es que en esta ciudad se ve de todo. Son tan parecidas estas dos ciudades que aquí en Osaka tienen su propio Akihabara, su propia ciudad del anime y el manga. Así como en Tokio, aquí también la hay. Pero esta ciudad, así tenga un lado oscuro, también tiene un lado bastante turístico. No solo porque aquí usted puede tomar un metro, en metro, irse hasta los parques de Universal y visitar el nuevo mundo de Super Nintendo, el Super Nintendo World, del cual ya dejamos un review en este video de acá, sino que también aquí viene mucha gente de todas partes del mundo a disfrutar de su gastronomía. Esta ciudad está compuesta de largos callejones con muchas opciones para comer, entre ellas dos de los platos más típicos de esta región, uno llamado el okonomiyaki. Anótelo ahí porque lo tiene que probar, así no venga a Japón, vaya a un restaurante japonés y pruébelo, estoy seguro que en su ciudad tiene que haber. Y el otro llamado el takoyaki, que son unas bolitas rellenas de pulpo por dentro. Aquí también está uno de los festivales de sumo más importantes del país y muchos edificios y calles modernas que cuentan ese auge económico de Osaka. Esto de aquí es el takoyaki, estas bolitas, estas masitas, blanditas, calienticas y por dentro rellenas de pulpo. Los preparan así en la calle y son muy típicos de la región. ¿Y por qué terminamos hablando de este plato de comida en particular aquí en la ciudad de Osaka? Es porque no quiero que piensen que entonces esta ciudad realmente es peligrosa y la más pobre y la más vuelta a nada y la tasa de homicidios y de criminalidad, porque a pesar de que sí es la más peligrosa y tiene todos esos indicativos aquí en Japón, es peligrosa pero para el estándar japonés, porque recuerden que este es uno de los países más seguros del planeta y estando aquí en la ciudad más peligrosa de Japón realmente uno se siente muy seguro y eso lo pone mucho a uno a pensar. Si comparamos los niveles de peligro cada aquí en Japón, los niveles de pobreza cada aquí en Japón, con el resto del mundo, con nuestros países en América Latina, tenemos mucho en qué pensar, tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que aprender. Si quieren ver un video que habla sobre la pobreza en Japón, mucho más completo que este, les dejo este de aquí, que fue el segundo que publicamos de esta serie japonesa. Por ahora, desde la linda, exótica, extravagante y un poquito caótica ciudad de Osaka, les digo sayonara y nos vemos en el próximo video. La vaina está caliente, hermano.